Pues bueno, ya hay que darle entrada, que hoy quedamos de entrar unos minutitos antes con en nuestro querido Héctor Javier Violeta y con nuestra querida Jechucha. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿qué están? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Por acá ya, ya viendo que también ya está Jesusa conectada, ya está prendiendo su cámara. Muy buenos días, querida Jesusa, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, 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 los escucho muy bien. Hay varios temas. Está el tema de pues la muerte del Papa Francisco, la devolución de los fondos del fideicomiso, que eso también me parece un gran tema. eh, pues la ley de telecomunicaciones, y vaya que se ha generado también muchos ruidos. Ya la presidenta hoy dijo, quieren que quitemos este y este, lo quitamos, no hay problema, pero tenemos que aprobar esta ley. En fin, muchos temas que abordar ahí por lo pronto, y si te parece, si les parece bien, pues Héctor Javier, iniciar con el tema pues de la muerte del Papa Francisco. ¿Qué dimensión darle a un personaje, a este Papa? ¿Fue un Papa revolucionario? ¿Fue más de lo mismo? ¿Qué decía al respecto, Héctor? Es una figura muy carismática. La verdad es que yo no soy católico, soy ateo, gracias a Dios, o marxista guadalupano, o como decía el mismo Papa, ¿no? Que hay ateos que son guadalupanos, en fin, ¿no? No, independientemente de ese tipo de situaciones, es muy notable que es el primer Papa latinoamericano en 2000 años. Antes tuvo el Papa Gregorio, si mal no recuerdo, y después el contexto en el que él le toca pues, empezar hace en el 2013 que sucedió a Benedicto XVI, y también previamente pues estaba Juan Pablo II, dos de los papas me parece más conservadores, más de derechas, que hubo, bueno, en el caso de Benedicto XVI estuvo en las juventudes hitlerianas, y qué decir del Papa Juan Pablo II, que fue uno de los papas más políticos, más politizados, y que por supuesto aquí habría que ver la relación que tuvo con Ronald Reagan, con Margaret Thatcher, y todo el papel que él desempeñó justamente para la caída del bloque de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y bueno, pues dando paso a una nueva configuración mundial. En ese contexto llega llega el Papa Francisco Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, que ya desde su nombre, el Papa Francisco, recordemos que Francisco de Asís es un santo que es el símbolo de la paz, de la austeridad y del servicio a los pobres, y que pues cambia muchísimas cosas. Es un papa lleno de simbolismos. También parece que desde las cuestiones que tienen que ver con el uso de zapatos, el andar en vehículos particulares, no lujosos, evitar el uso del papamóvil, en fin, muchísimas cosas. Por supuesto, sus críticas al neoliberalismo, al imperialismo, a la guerra, reconoció al Estado palestino y también condenó la guerra de Israel en contra, pues, de los palestinos, que incluso el gobierno de Israel pues ya prohibió dar condolencias por las muertes del Papa. Y qué decir del tema de migrantes, de los refugiados y también de la ecología, entre otros temas muy importantes. También, por supuesto, de los primeros en abordar los temas de ecología, y también el tema muy importante, me parece, ser de elevar el papel de la mujer en la Iglesia Católica. Recordemos que ahí, en la Iglesia Católica, las mujeres han estado históricamente muy relegadas, y aquí por lo menos aumentó el número de mujeres, especialmente en puestos de alto perfil en la Santa Sede. En algún momento llegó a decir que donde mandan las mujeres todo funciona mejor, y cómo no recordar aquella frase cuando acababa de llegar al Vaticano, donde dijo que la Iglesia es mujer. Pero desafortunadamente muchas cosas quedaron ahí en el tintero. No sabemos si por falta de ganas, por falta de capacidad, o bien por la gran cantidad de luchas intestinas que se tienen ahí al interior del Vaticano. Por supuesto, estoy hablando de todo el sector conservador, que lo veían como un papa comunista. No sé si ustedes recuerdan alguna caricatura de Patricio hace poco, creo que la estuvimos comentando cuando él estaba enfermo, que hay algún sector que me parece que ya estaba deseando que se muriera, que ya pasara una etapa para ellos, pues ahora sí que, pues muy lamentable, porque afectó muchísimos intereses. Y también hay que decir, bueno, la cuestión que tuvo que ver con los curas pederastas, que ahí dejó mucho también que, pues, tiene mucho que trabajar, mucho que recomponer, mucho que resarcir, mucho que apoyar a las víctimas que fueron, pues, ahora sí que, pues, lastimadas en todos sentidos por parte de curas pederastas,
en los que a final de cuentas la lucha no llegó hasta su fin. Si bien es cierto todo eso, también hay que decir su etapa más progresista, podríamos llamarlo, con la diversidad sexual. En algún momento también dijo, pues, quién era él para juzgar a estas personas y a final de cuentas, pues Dios amaba a todos sus hijos aquí en la tierra. Lo que no hizo y que pudiéramos decir que quedó pendiente y que esperemos que en el próximo cónclave pues haya un papa que triunfe, digamos, sobre la ola, por así llamarlo, muy conservadora que hay allí en el Vaticano, pues es la realización de cambios estructurales, por ejemplo, en las cuestiones que tienen que ver con la población LGBT, con las mujeres, con el posicionamiento de no a la guerra, del trato a los migrantes y a los refugiados, y pues obviamente el endeudamiento y la corrupción que se tiene en el Vaticano, que es muy, muy, muy grande en este momento y que pues poco se habla de esto. El único punto, digamos, que podríamos tener como esperanzador para las y los que son católicos es que de alguna forma de los 135 cardenales electores que van a participar en el cónclave, quizás solo sean 133 porque dos andan malos de salud, pues alrededor del 75% de ellos fueron nombrados por el Papa, lo cual pues nos puede dar insisto, una esperanza de que las fuerzas progresistas al interior de ese elefante que se llama iglesia, pues pudiera de alguna forma continuar, pues ahora sí que la labor que emprendió el Papa Francisco, pero insisto que las fuerzas no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, o podemos decir sobre todo fuera de la iglesia, pues ahí están empujando, y esto lo pudiéramos ver desde el mismo Estados Unidos, donde ahí hay un cambio muy importante, el propio Israel y por supuesto en África, en donde si bien es cierto que en el resto de los continentes pues hubo una relativa disminución de personas que son feligreses del catolicismo, en África sí que ha aumentado bastante, pero curiosamente uno de los cardenales africanos, que es de los que salen muy nombrados a cada rato en quién puede sucederlo, pues es absolutamente de derecha. Esa sería mi primera participación. ¿Cómo lo ven ustedes? Muchas Pues lo dije. Susa, Casi todo, pues lo dijiste casi todo, realmente, Héctor, sí, yo recuerdo muy bien cuando se eligió al Papa Francisco, hubo mucha controversia justamente por su participación en Argentina cuando el gobierno militar, ¿no? Se habló muchísimo de que él no había hecho nada. Sin embargo, ahora están saliendo muchas historias donde se ha dado cuenta que de manera muy silenciosa, él ayudó a muchísima gente incluso a salir de la propia Argentina para que no fuera ejecutado, no fuera asesinado y que sí apoyó a una gran parte de la población en contra de este régimen. Están saliendo muchas de estas historias, lo cual me parece muy relevante porque cuando se eligió, esa era la gran incógnita, ¿no? Si había estado en su momento del lado de los militares, ¿cómo sería su papado, ¿no? Pero bueno, finalmente todo lo que dices, efectivamente, él le impulsó y hay algo muy importante, es que salió de las oficinas de Roma, ¿no? Incluso hay quien lo llamó el Papa Pastor, ¿no? Porque era el Papa que andaba de viajero, andaba por todos lados. Y también se entiende porque el catolicismo ha venido en decadencia, con excepción, curiosamente, como mencionas, en África, donde ha habido una simpatía o inclinación hacia esta religión, ¿no? Pero en el resto del mundo el cristianismo ha tenido un avance impresionante, ¿no? Donde venía dejando atrás o venía avanzando de una manera espectacular ante la Iglesia Católica, sobre todo después de todo el tema de los abusos sexuales, ¿no? Y la inactividad de Juan Pablo II y de Benedicto ante estos casos. La participación del Papa Francisco tuvo mucho que ver con esta iglesia renovada, ¿no? La cual
frenó un poco este avance que traía el cristianismo, y eso gracias a esta inclusión que estaba realizando el Papa, ¿no? La misa, no podemos olvidar la misa de Ciudad Juárez, ¿no? Cuando viene a la Ciudad de México, justo cuando iniciaba o estaba por iniciar, recuerdo, Donald Trump, su periodo anterior, y hubo toda una embestida en contra de los migrantes, ¿no? Entonces era muy significativa una misa justamente en Ciudad Juárez. Y hoy también, cuando llega el propio Trump a un segundo mandato, el Papa nuevamente se refirió a el apoyo a los migrantes, la no discriminación, el apoyo a la comunidad LGTBI más, como bien lo mencionas, y estaba esta monja que no se movía de un lugar muy cercano a donde estaba el féretro del Papa, que es muy amiga, era muy amiga de él, y era justamente quien lo mantenía en contacto con esta comunidad LGTB y le llevaba a gran parte de estos grupos para que platicaran con él, ¿no? Entonces, sí fue un papa de muchísima apertura. Creo que el nuevo tendría que continuar esto que él realizó, porque de no hacerlo así, indudablemente que el cristianismo va a regresar nuevamente por esas conciencias, por esos feligreses, ¿no? Que tienen dudas aún sobre la iglesia. Y la otra parte, hace un momento comentábamos el lavado de dinero, la otra parte donde no se ha podido, y creo que ningún papa ha podido entrar a fondo, es justamente en los recursos de la Iglesia Católica, ¿no? Los recursos que tiene el Vaticano, estas grandes cantidades de dinero, que bien a bien no sabemos cuál es la cantidad, ¿no? Pero en algún momento también se habló de lavado de dinero en la Iglesia a través de algunas organizaciones criminales de Italia, ¿no? Entonces, todos esos aspectos económicos que iban en contra de lo que predicaba el Papa Francisco, pues también va a ser uno de los temas a los cuales les va a tener que entrar. Pero indudablemente que fue un papa de avanzada, además de simpático, además de con una presencia agradable, ¿no? O sea, no tenía un gesto adusto como Benedicto, por ejemplo. Al contrario, él se mostraba como muchísima empatía. Yo realmente nunca lo pude ver cuando las veces que pasó por Avenida Reforma, ahí cerca eh, de, de donde estaba Proceso, perdón, Insurgentes, de donde estaba Proceso, pues era tal cantidad de gente que no alcanzabas a verlo, ¿no? Pero sí es distinta la presencia o el amor que le predigaban sus fieles de cuando estaba Juan Pablo, que sí me tocó también salir ahí a la calle, a cuando llegó a pasar el Papa Francisco, ¿no? Es muy curioso, pero parecía que la gente le tenía mucho más cariño a Juan Pablo, no sé por qué, no lo entiendo, pero sí también tenía el Papa Francisco un gran apoyo de todos estos sectores de avanzada. Y contra esto va a tener que luchar el nuevo Papa, ¿no? Esperemos que sea en la misma línea y que siga también de pastor, porque si no tienes una cercanía con la gente, pues difícilmente va a poder continuar este monstruo que es la Iglesia Católica y el Vaticano, que es una institución tan rica, pero también tan atrasada. Que yo quisiera comentar ahora que te estoy oyendo, Jesús, a dos cosas, bueno, tres cosas así muy rápidas. Bueno, lo que se le acusaba en Argentina también fue que él había dado informes sobre dos sacerdotes que después fueron aprendidos precisamente por la Junta Militar, ¿no? Cosa que aparentemente ya se desmintió. También recientemente recordemos que fue el vicepresidente de Estados Unidos allá al Vaticano y que lo hizo esperar, ¿eh?
al señor Vince, lo hizo esperar prácticamente 2 días para recibirlo, además de que estaba enfermo, pero sí, digamos, ese fue una señal muy clara de la gran crítica que el Papa le tenía precisamente a Donald Trump por la cuestión migratoria. Entonces, eso me parece un punto muy importante porque pues parece ser que muy pocos jefes de Estado, obviamente estoy hablando de él como jefe de Estado, no como representante de la Iglesia Católica, pues se atrevió a plantarle cara a Donald Trump. Un aspecto muy importante también de las mujeres que omití, pues fue la eliminación del pecado reservado, que es en el caso del aborto, donde pues ahí abrió esa posibilidad y no ese castigo ya prácticamente pues el purgatorio que se tenía para las mujeres, ¿no? Y en caso de lo que estás hablando, de lavado de dinero, todas estas cosas, yo invitaría ahora sí que a la amable audiencia que, por ejemplo, vieran la trilogía del Padrino, sobre todo, por ejemplo, cuando ahí narran la muerte del primer Juan Pablo, que era Juan Pablo I, recordemos que después fue Juan Pablo II, que, insisto, tuvo una gran actividad política y que me parece ser que fue muy apoyado y muy difundido o muy, pues ahora sí que con amplios carteles publicitarios para que se considerara, pues ahora sí que con las grandes mayorías de las poblaciones, no solo de México. Recordemos que en el caso de nuestro país, pues estaba aquella canción de moda que era la de este cantante brasileño, mi amigo el Papa, ¿no? Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, ¿no? A ver, Entonces, cómo va, Héctor? A Roberto ver, Carlos, ya me acordé, tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, ¿no? Algo así va por ahí. mira, Bonito tiene, canta, ¿ya vieron? No, pues, ya, Sí, muy ya. bonito, canta muy Pues, bonito. no, pues no me han oído, ¿eh? Y eso que no traigo una chelita encima, ¿no? En fin, este tipo de cosas que de alguna forma a la derecha le beneficiaba muchísimo y que pues nos vendían más el discurso de que pues nosotros aquí hay que sufrir y ya pues en el otro mundo pues ya ahí nos iba a tocar la gloria eterna. Pues ya. muy, Estaba viendo la presencia en alguna de las tomas, ¿no? De que había llegado el chato al Vaticano. Así le decía Rodrigo Vera, quien cubría religiosas a Norberto Rivera. Norberto Rivera, No, Bernal, un personaje no, Bernal. tan de derecha, ¿no? Tan que no tenía nada que ver con la ideología o con las prácticas del Papa Francisco y las prácticas de Norberto Rivera, ¿no? Pero bueno, sin embargo, tienen que acudir todos los que son cardenales, y pues esa va a ser la lucha, si van a estar los de derecha, si van a llegar a... sería muy interesante, pero esa es la parte que no conocemos, ¿no? Pero sería muy interesante que durante estos conclaves pudiéramos saber cuáles son las presiones que tiene cada cardenal por sus países y por los grupos de poder que dominan el mundo, por las grandes empresas, por los grandes aportantes, que todos estos cómo presionan, porque ni modo que digamos que ellos solitos son los que eligen, ¿no? En un mundo terrenal, en el que, donde vivimos, que no somos tan espirituales, ni tenemos la venia de los ángeles, ni el tocado del Espíritu Santo para poder elegir, ni a los dirigentes políticos, pues tampoco al Papa, ¿no? Entonces, de alguna manera han de tener también sus presiones, y esas son las partes de las que nunca ningún medio de comunicación se atreve a indagar, o son tantos los candados que hay que es difícil llegar hasta esas áreas, ¿no? Pero sería muy interesante quiénes están detrás de cada cardenal o cuáles pudieran ser las presiones que los cardenales reciban a la hora de elegir a un personaje tan importante como este, ¿no? Dicen muchísimas de otra frase gracias. del país, la de México siempre fiel, ¿se acuerdan?
Pues México. es la mesa Sí, autónoma, Es la corazones. mesa autónoma, sí, 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 sí. Sí, Adelante, sigan, sigan, la sigan, mesa sigan. autónoma cantora, además, ya ahorita otra canción, creo, Héctor, ¿verdad? Y también estas mm, películas, ¿no? Muchas, por ejemplo, El Cónclave, muy no sé chévere. si ustedes ya lo Sí, vieron, ¿no? Creo que es mm, muy recomendable. Yo me voy a dar tiempo este fin de semana para verlo, porque me parece que es el momento. Y estas otras películas del Padrino que tú estás diciendo, Héctor, ¿no? Que también habría que revisarlas nuevamente. Yo ya las vi hace varios años, pero ahora a la luz de todo esto que está ocurriendo y de lo que tú nos platicas, sería muy, muy bueno. Y pues yo igual que, bueno, Jesús no nos dijo eso, pero yo igual que Héctor, ¿no? Es siempre marxista guadalupana, pero, y que es algo que yo les quisiera preguntar a ustedes, pero mi visión cambió, mi visión de la religión cambió una vez que llegué a las comunidades tojolabales, ver esa religiosidad popular, ver, convivir con los diáconos, fue otro contexto también que me permitió conocer otro tipo, insisto, de religiosidad en este país. Y sobre eso, Héctor, yo quería pedir tu opinión, ¿no? Tú y Jesús también, ¿no? Que han estado también siguiendo también estas luchas de los pueblos, ahora defendiendo los territorios y siempre pues hay un elemento religioso por delante, ya sea la Virgen de Guadalupe y bueno, que muchos de ellos dicen la Virgen de Guadalupe pues también tiene que ver con la Madre Tierra y lo conecta, ¿no? Hay muchos elementos. Ahora que estamos hablando y que hemos visto mucho, estamos ahora sí empapados porque vemos por todos lados pues estos análisis y estas discusiones. ¿Qué tendríamos también que recordar del Papa Francisco en torno a sus pronunciamientos sobre los diáconos? Me acuerdo que hizo algunos pronunciamientos al respecto, respaldándolos, ¿no? Porque ya sí, había sí, sí. habido anteriormente un intento por desaparecer estas figuras también religiosas y él salió también a su defensa. ¿Qué decir sobre esto, Héctor? Sí, qué bueno que lo mencionas, Violeta, porque estábamos omitiendo esta parte muy importante y yo traería nuevamente a colación a los anteriores papas que estuvieron antes de él, sobre todo los dos anteriores, que trataron de aplastar lo que significó la teología de la liberación, donde es una forma de ver a la iglesia muy cercana a la, pues ahora sí que no desde una forma de tutor, sino una forma pastoral, como ya lo comentaba Jesús, en donde pues es una labor de acompañamiento y no tanto de estarles diciendo qué sí deben de hacer o qué no deben de hacer, ¿no? Recordemos que Juan Pablo II, bueno, a través en México de Jerónimo Prigioni, pues trató de aplazar cualquier movimiento que se tenía aquí, ¿no? Bueno, recordemos también, pues, cómo no recordar aquí en Chiapas al Tatic Samuel Ruiz García, donde pues él hizo una gran labor pastoral, después le trajeron pues a otro obispo que aparentemente no iba a hacerla y que pues, siguió Salió más totalmente, filoso. salió más guerrillero que él, ¿no? ¿Y cuántos curas guerrilleros podríamos citar aquí en el programa, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en Colombia, Camilo Torres Restrepo, entre otros, bueno, no fueron guerrilleros, pero por ejemplo, Oscar Arnulfo Romero en El Salvador, que fue asesinado, en fin, muchos curas que realmente han estado del lado de la población y que eso es la jerarquía católica, digamos, la de la cúpula, pues los ha tratado de pasar de todas las maneras posibles y eso marca pues una gran diferencia. La labor de los diáconos aquí pues ahora sí que en comunidades ha sido muy importante y creo que ha sido una de las maneras en que la iglesia se ha conservado. Si bien es cierto que Chiapas ya es uno de los, o es el estado quizás con menos católicos del país, porque aquí recordemos, sobre todo a partir de la intervención del Instituto Lingüístico de Verano, ahí en la década de los 80, pues ha habido una gran proliferación de iglesias protestantes, pues la labor de los diáconos creo que los ha mantenido, porque hay un dicho aquí que habla que mientras la iglesia católica toca las puertas del gran capital, las iglesias evangélicas van tocando puerta por puerta en las comunidades, ahora sí que haciéndose de más adeptos. Y aquí es una cosa impresionante, por un lado, ver la religiosidad que ya se tiene en otras iglesias, pero también la que se conserva, por ejemplo, en la iglesia católica, ¿no? Habría que ver cada 12 de diciembre, por lo menos aquí en Chiapas, si ustedes tienen la oportunidad de venir días previos a esta fecha celebratoria para la iglesia católica, la cantidad de antorchas que se mueven y de accidentes, que esto no se habla, pero que sí los hay, pues es impresionante, ¿no? Y lo cual te puede llenar o de regocijo o de tristeza, porque sí, bueno, la cantidad de gente que hace unos esfuerzos increíbles por hacer
sus viajes que hacen en este caso, a la iglesia de Guadalupe, o en el caso de la Ciudad de México, pues, donde se mueven creo que más de 3 o 5 millones de personas que pues mantienen esta fe y en muchos casos este sincretismo, por ejemplo, en San Juan Chamula, que pues ahí me parece que el ser humano, me parece que es religioso casi, casi por naturaleza. Gracias, gracias Héctor y Jesús. Pues bueno, hay más temas. Yo nada más añadiría a esto, sí, que yo coincido también con Violeta, esta parte de cómo el concepto de la religión llevada desde la teología de la liberación, quienes tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con pueblos y comunidades indígenas, en este caso muchos de nosotras y nosotros con municipios autónomos, pues como figuras como la Virgencita Morena y Rebelde, pues eran más bien una fuente de inspiración, de lucha, ¿no? Esa frase que se hizo, esa respuesta que se hizo emblemática, ¿no? Cuando le preguntaban los de la prensa a los zapatistas que venían en la marcha ahí en el estandarte de la Virgencita de Guadalupe, y que decían pues que si ellos pensaban que la Virgen de Guadalupe estaría de acuerdo con su levantamiento armado, y ellos decían, ¿cómo no? Pues si ella va encabezando aquí la batalla. Y en estos últimos años, en los recorridos en la zona altos, selva, encontrarnos a diáconos, a prediáconos, a catequistas, en asambleas y reuniones, tratando de ver cómo pueden apoyar a los pueblos con el crimen organizado que ahora está asolando ahí muchísimas regiones de la zona altos, norte y selva. Y región fronteriza, etcétera, etcétera. Pues sí, un papel que a uno le cambia la mirada de muchas maneras. Hay otro tema que era también el que habías propuesto, Héctor, Javier, y que es la eliminación de los fideicomisos. Finalmente, sí, Antes de eso, cuando se piensa, nada más quisiera comentar esto, Ernesto, cuando se piensa en esta parte de cómo se ve desde la Iglesia Católica a todos estos personajes que son las comunidades de base, ¿no? Y los diáconos y todo eso, siempre se piensa en Chiapas, ¿verdad? Que es con lo que más tuvimos contacto a partir del levantamiento de los zapatistas en el 94. Pero tenemos también toda esta zona de la Huasteca Potosina, donde los sacerdotes también católicos apoyaron y están apoyando a muchísimas comunidades, e incluso se les ha acusado en su tiempo de promover la guerrilla, ¿no? O tenemos también a Lona en Oaxaca, ¿no? De todo su trabajo. Pero también tenemos la otra parte, ahorita que mencionas el crimen organizado, de estos sacerdotes y obispos de la zona de Guerrero, ¿no? Como también que son de las jerarquías, ¿sí? También, o sea, sacerdotes que han estado del lado de las comunidades que están viviendo el azote del crimen organizado, y fueron los que estuvieron denunciando no desde este sexenio ni el pasado, o sea, tenemos muchísimo tiempo en San Miguel Totoltepec, por ejemplo, se asesinó a un sacerdote que estaba apoyando, recuerdo, eso fue cuando la época que el limón subía de manera estratosférica, ¿no? Por el crimen organizado, y este sacerdote que apoyaba a la gente para liberarlos de este yugo del crimen organizado, finalmente también fue ejecutado el sacerdote, ¿no? Y varios que o los que les tocó enfrentar a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Acá en la Sierra Tarahumara, donde dos sacerdotes también fueron asesinados. Es una variedad eh, de, de, eh, de ideas y de expresiones que tiene la Iglesia Católica en forma de apoyo, ¿no? Hacia la población. No nada más hay que pensar en esta parte, como dice Violeta, ¿no? Que se te cambia esta idea
y pensar en que Iglesia Católica sinónimo a Onésimo, por ejemplo, ¿no? El del Estado de México, o a el Chato, ¿no? De Norberto Rivera, sus lujos, sus relaciones con la gente del poder, los políticos, y sumamente alejado de la gente más humilde y más pobre. Y eso también es lo que hay que agradecerle al Papa Francisco, que también lo estuvo impulsando, ¿no? O sea, reivindicó el trabajo de todos estos sacerdotes de las áreas, tanto jesuitas, dominicos ahí en Chiapas, de cómo lo mejor es estar siempre del lado de los pobres. Sí, oye, Jesús, perdón, qué bueno que comentaste esto porque una actitud totalmente opuesta, que, pues, ¿por qué no mencionamos a Marcial Maciel, por ejemplo, ¿no? Con sus Claro. Legionarios de Cristo. ¿Por qué no mencionamos a Monsieur Schulenburg, todo el pleito que hubo ahí en la Sí. Basílica de Guadalupe cuando él negó la existencia precisamente de la Virgen de Guadalupe? Y ya que mencionabas a Onésimo Cepeda, pues sus ¿qué Sus podríamos decir? Sus fiestas. aportaciones Millones también, ¿no? no, sus aportaciones que le hizo al gobernador de Nuevo León en los campos de golf, ¿no? Para que él pues aguantara el sufrimiento de ir a los campos de golf y en los sábados a recorrer los 18 hoyos con sus Oye, papás. Y qué decir de Sandoval Íñiguez también, ¿no? Que es otro innombrable que también tendríamos que tener a colección, que representan exactamente lo opuesto a lo que hemos venido hablando aquí. Perdón la sí. interrupción. No, sí, tienes toda la razón. Y todos estos personajes quedaron eliminados y poco se habló de ellos justamente durante el papado de Francisco, ¿no? Y en la época de Juan Pablo II era cuando tenían mucha mayor fuerza. Recordemos también a Protección. Prigione Sí. y protección. Recordemos también no nada más a Marcial Macié, que fue el que lo apoyó totalmente cuando estuvo en todo este tema de la pederastia, ¿no? Pero también Prigione, que estuvo involucrado en su relación con el crimen organizado cuando recibió a los Arellano Félix, los confesó, ¿no? Una nota que sacó el Excelsior, por cierto, buenísima, ¿no? ¿Cómo, De cómo 8. te va, Violeta? ¿Cómo has estado? Bien, bien, aquí, Bueno, Sí, gusto saludarte también. A mí me da gusto. Eso, salud. Sí, bueno, sí. ya, Ernesto, sigues, oigan, vas. oigan, pero esperen, un paréntesis nada más. Ya ves, tú Paréntesis también. del paréntesis. Nada más dos cuestiones agregar y también ahí para que comente Ernesto. Lo primero, esta situación que pues hemos estado denunciando y cómo la diócesis ha sido clave de San Cristóbal, ¿no? De toda la extracción minera que ha habido y de las masacres que ha habido en Chiapas. Pero me voy a referir a un acto en particular que hizo el Papa Francisco, que fue pronunciarse por la muerte del padre Marcelo, que también fue otra cuestión que hay que recordar y que, bueno, pues en este contexto del avance del crimen organizado en Chiapas, pues él también tomó una postura e hizo esta Robito. reflexión. Y tú estuviste por allá, Ernesto, ¿no? En el sepelio del padre Marcelo. Y bueno, pues en ese contexto, pues también recordar esta expresión que tuvo el Papa Francisco al respecto del asesinato. Sí, fue una mención muy valiosa del Papa Francisco sobre el asesinato del padre Marcelo y que además, pues cuando estábamos ahí en San Andrés, Sacamichén de los Pobres, o San Andrés Larráizar, estábamos eh, pues llama mucho la atención porque de los reportajes que habíamos estado publicando sobre lo que está pasando en Panteló, en Chenaló, en Simojovel y esas violencias, pues era de pronto ver ahí a todos esos catequistas, a esos párrocos, a esos diáconos, prediáconos, que los encontrábamos allá en la montaña, este, preocupados, reunidos, tratando de ver que no, como no llegaba el apoyo federal, pues ni estatal, bueno, pues ¿y qué hacemos, no? ¿Y cómo le llevamos paz a nuestros pueblos en una situación de violencia extrema? Y encontrados todos ahí en San Andrés, en el velorio del padre Marcelo, pues sí, hay mucho, mucho que hablar sobre este tema. Pero bueno, pasando al otro, para los minutos que le quedan a Héctor, porque dice que se tiene que ir y
quién sabe qué compromiso tiene y bla, 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 y nos va Pero a... antes va a cantar, ¿Eh? antes va a cantar, ya aquí está pidiendo la audiencia. Sí, Canta muy bonito, entonces. eso lo vamos a despedir, que se eche una rolita. Pero bueno, Héctor, Javier, están finalmente los fideicomisos, pues ya fueron entregados a la Tesorería de la Federación y pues más de 6.000 millones de pesos, 5.000 fideicomisos, perdón, 5 fideicomisos que le quitaron ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues me parece importante esta decisión y estaba viendo los fideicomisos que se quitaron, que se le quitaron ya a la Suprema Corte de Justicia es pensiones complementarias para mandos superiores, incluidos ministros, ¿no? Ya se les quitaron estas pensiones complementarias, ¿no? También pensiones complementarias para, no sé qué es MM y Mandos medios y personal operativo, Ernesto. Gracias, gracias. Luego, plan de prestaciones médicas, manejo del producto de la venta de publicaciones, CDs y otros proyectos y remanentes presupuestales. ¿Qué decía al respecto, doctor? Pues mira, nada más ahora con lo que nos acabas de informar, pensiones complementarias para mandos superiores, después de todos los salarios que ganan ellos, después de todas las prestaciones que tienen, todavía ponerles prestaciones, pensiones complementarias, me parece un insulto muy, muy fuerte hacia toda la población mexicana, ¿no? Hay que decir que este litigio, porque ya se les había pedido con una reforma ahí del 15 de septiembre no, perdón, del 27 de octubre de 2023, pues ahí ya estaban obligados a entregar todos los fideicomisos, ya habían entregado uno. Se habla de que en estos 5 fideicomisos fueron 6.652 millones de pesos. Nada más para que se den una idea, me parece que aquí donde yo trabajo, que es el Colegio de la Frontera Sur, que es un centro público de investigación que tiene 5 sedes, dos en Chiapas, uno en Villahermosa, Tabasco, otro en Chetumal y otro en Campeche. Creo que el presupuesto no llega a 500 millones de pesos. Estar hablando de 6.652 millones de pesos nos da una cantidad enorme. Y hoy en la mañana la presidenta habló de 16.000 millones de pesos, en los cuales pues iba a apoyar ampliamente al Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISSSTE, pues por toda, ahora sí que la depauparización que le hicieron, que prácticamente la dejaron pues en inanición, porque gran parte de las funciones que hacía el ISSSTE pues eran subrogadas, entonces cuando no había para pagar cierta cantidad de servicios, pues entonces se quedaban pues sin nada. Entonces es muy importante mencionar esto, mencionar también que pues ya la ministra Norma Piña Hernández, pues ya, por supuesto, ya no tuvo nada que hacer. Ahí hubo una reforma constitucional en materia judicial, esta sí del 15 de septiembre del año pasado, en donde pues que los juzgadores tuvieron que aplicar el principio de supremacía constitucional y revocar las suspensiones justamente en las que se habían parado el Poder Judicial para no entregar los fideicomisos y pues seguir ahí teniendo su vaquita. Y que sabemos que pues cuando hay un fideicomiso en este tipo de instituciones, pues no están obligados a ser transparentes en el uso de estos recursos. Entonces, nada más imaginémonos cuál fue el destino o cuál era el destino pues no de estos 6.652, porque ya los van a tener que devolver, sino lo que se antecedió a esos recursos que, por supuesto, año con año iban engordando, engordando, engordando y engordando, y que, por supuesto, no nos daban cuentas y que eso pues iba siendo más, digamos, un grupo de poder mucho más compacto en aras de sus propios intereses y no en intereses de la población mexicana, y que en ese sentido pues podemos ver una de las razones explícitas por las cuales pues tanta lucha en contra de la reforma del Poder Judicial. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues sí, ahí estuvimos viendo estas grandes manifestaciones, ¿no? Que en el fondo, estas manifestaciones en contra de la reforma, que en el fondo lo que tenía que ver era que estaban en contra también de la desaparición de todos estos fideicomisos, ¿no? Que estaban beneficiando únicamente a la jerarquía de la Suprema Corte. Pero también es muy curioso cómo los propios jueces son quienes otorgan
las suspensiones, ¿no? Ujú. Quienes durante más de un año estuvieron peleando para que no se les quitara ese dinero. De ahí parte de la propia reforma judicial, de donde estos jueces, evidentemente que no todos, pero muchos jueces toman decisiones que a quien benefician es a una élite, ¿no? Y lo podemos ver en otros aspectos de cuando hay un asesinato, cuando hay un fraude y que finalmente, o la liberación de un criminal, generalmente son jueces que o están siendo presionados o forman parte de este grupo de élite que trabaja para los poderosos, ¿no? Y de ahí que viene toda esta reforma judicial. Hablaba también, recuerdo, cuando Andrés Manuel ya estaba en la última etapa de su administración, de que justamente con este fideicomiso se iba a poder subsanar parte de los recursos que se requerirían para la propia reforma judicial, ¿no? Que bueno, apenas hoy ya están liberados y estamos a prácticamente un mes de que se realice la elección, ya no van a poder ser utilizados quizá en lo que hubiese sido ideal, que es para promover correctamente la reforma, la elección, perdón, la elección porque sí es un poco complicada y que la gente tuviese más claridad, pero finalmente, bueno, esos recursos están ahí y van a poder ser utilizados para otras áreas sociales, ¿no? Como dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya, Héctor, nos sorprendió ahora que te quedaste callado, Héctor. Decíamos, va a No, entrar. no, pues ya, luego se quejan y no quiero que tengan un mal fin de semana, hombre. Ahí están ¿No ya los... quieres que se vayan con un sabor amargo? Sí, 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 sí. sí, sí. Nos Héctor, estamos chateando yo, Jesús y yo, para decir, vamos a dar licencia, hombre, y dejar que hablen. sí, sí. Héctor, tú decías estas dos cifras y realmente leíamos, primero son 6.652 millones de pesos de estos cinco fideicomisos y exacto, esta mañana la presidenta habló de más de 16.000 millones de Sí. pesos, ¿no? Ujú. Estas otras cifras, yo decía en la mañana al principio, ya después escuché bien, dije, se equivocó la presidenta, no son 16.000, son 6.000, pero no, sino que son o sea, estos recursos Los ya otros. los otros, exacto, ¿no? Entonces, Sí. sobre eso, Ujú. Héctor, ¿cómo podemos explicarle a la audiencia de, además de estos cinco fideicomisos, de estos otros recursos que van a ir a la tesorería, que también aquí juega un papel importante la tesorería, ¿no? De la federación en quien los va, o sea, quien recibe este dinero y luego, bueno, pasaría algunos también alguna parte del ISSSTE, Héctor. Ujú. Sí, fíjate que es muy importante lo que mencionó hoy la presidenta de estos 16.000 millones de pesos, porque si ya de por sí los 6.652 eran una cantidad sumamente extraordinaria, pues ya elevar a 16.000, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Con lo cual me parece que se pueden cubrir muchas áreas. Ahora que Jesús comentaba pues la cantidad de recursos, y sí es totalmente cierto que se necesita para, pues ahora sí que para poder llegar a un buen puerto en la votación que se va a celebrar en el mes de junio, la cantidad de agujeros que se tienen en el gobierno mexicano son enormes. ¿Qué decir del sector salud? En donde, por ejemplo, en el caso de Viste, insisto, en la época, me acuerdo cuando estuvo Miguel Ángel Yunes, en ese entonces todavía aliado de la mesa del Becer Gordillo, pues saquearon totalmente a la institución, ¿no? Muchos fueron para sus campañas allá en Veracruz, pero bueno, vayan ustedes a saber en dónde se dieron más fugas de dinero en esa institución. Y ahora lo importante es ver que estos 16.000 millones de pesos que fueron por una parte, digamos, parcialmente del otro fideicomiso que estaba por ahí, recordemos que eran 6 fideicomisos y que uno ya había sido entregado a Nacional Financiera, ahí sí desconozco ahorita cuánto, no tengo a la mano la cifra para no mentir ni nada, y que otros remanentes que se habían tenido por ahí en el Poder Judicial, en los cuales no les quedó de otra más que entregarlos. Recordemos que aquí la resistencia fue muy grande. En un principio, recordemos que se hablaba hasta de 34.000 millones de pesos que se tenían por ahí guardados y que se habían ido acumulando año con año, sexenio tras sexenio, que no se ocupaban y que, insisto,
como estaban en la figura de fideicomisos y que bajo esta figura no tenían por qué rendirse cuentas ni reintegrarse a la federación los recursos que no se utilizaban, pues hicieron una vaquita, que bueno, que no fue una vaquita, fue una vacotota o un establo muy grandote de vaquitas, en donde, pues insisto, no sabemos en qué se utilizó todo ese dinero. Aquí lo importante sería que de ahora en adelante, pues veamos en qué sí se van a utilizar. Ojalá aquí se haya una rendición de cuentas de dónde van a ir todos estos recursos, que recordemos, ahora una de las grandes preocupaciones que se tienen en el sector económico es justamente el déficit que se tiene entre los egresos de la federación y por supuesto los ingresos, en donde tú recordarás, Violeta, aquí el pleito es qué porcentaje de diferencias entre el Producto Interno Bruto tenemos en relación pues a los gastos que se tienen por parte del gobierno mexicano. Entonces creo que eso puede aliviar un poco y que de alguna forma pues que se llenen, que se vayan a donde haya más necesidades y aquí pues habría que ver quién es el que dicta dónde están esas necesidades. Me parece que en el caso del ISSSTE es un punto apropiado porque igual que en el caso del IMSS han sido sectores poco afortunados en términos de reivindicación de darles más recursos. Si bien es cierto que en el sector salud se ha priorizado al OPD IMSS Bienestar, que eso hay que aplaudirlo, estamos hablando de la gente que no tiene seguridad social, es decir, que no está inscrita ni en el IMSS ni en el ISSSTE. Pero ¿qué pasa con la gente que sí está inscrita en el IMSS y en el ISSSTE? Pues ahí la cantidad de carencias que se han venido acumulando en estas dos instituciones, créanme, han sido muy, muy notorias, muy grandes y que también pues en algún momento deben atenderse y qué bueno que ya se está empezando a hacer. Ya, gracias, mi querido Héctor. Bueno, hay de hecho un artículo que publicamos en Rompeviento, una investigación que había hecho Violeta también a propósito de los excesos de los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia. Había hecho una investigación sobre cuánto en términos reales, ya incluyendo prestaciones, ganaba cada diputado y cada diputada, cada senador, senadora, cada ministro, ministra de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros del INE, que esos también son unos raterazos tremendos ahí y que están cobre y cobre, y también los supervisores. Pues acá finalmente se tomó la medida. ¿Cómo estás leyendo tú esta decisión y pues ya finalmente les quitaron la minita ahí a los ministros y ministras, Jesús? A ver, primero hay que recordar cómo es que llegaron a esa minita, Ernesto. Cuando se hizo la reforma bueno, fue gracias a Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo dio el manotazo en la Suprema Corte, ¿no? ¿Recuerdan cuando corrió a todos los más de 30, ¿no? Y luego puso a estos, se hizo una reforma también, y ahí se dieron justamente todos estos grandes beneficios. Y la segunda, en el 95, creo, o 96, está la reforma electoral. Cuando se hace la reforma electoral, estaba Porfirio Muñoz Ledo de presidente del PRD, Santiago Oñate del PRI y creo que Felipe Calderón del PAN, no estoy muy segura, y ahí en esa reforma es donde se destinan estas grandes cantidades de recursos para el pago a los integrantes del INE o del IFE en aquel momento, Instituto Federal Electoral, y todos estos beneficios. Y lo que se pone ahí es que recibirán un recurso igual a los de los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Que era lo que tenían que ganar y también, por supuesto, recibir todos estos grandes beneficios. Entonces, es Ernesto Zedillo Ponce de León quien crea una casta electoral y una casta judicial, ¿no? Que son los que van a tener estos grandes beneficios. Entonces, sí hay que tener claro de dónde viene, porque de ahí podemos entender muchas de las decisiones que tomaron los integrantes de la Suprema Corte a lo largo de las siguientes administraciones, que fueron de Vicente Fox hacia acá, ¿no? Porque todo se frenaba, todas las decisiones
que implicaban abrir a la opinión pública el uso de los recursos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando la Auditoría Superior de la Federación interpuso un recurso, ¿no? O cuando, creo que fue Bartlett, interpuso un recurso contra la reforma eléctrica, ¿no? Y todos estos se dieron para atrás. Fueron estos ministros, ¿por qué? Porque estos ministros venían de un proyecto de un cambio de país. O sea, no nada más es darles dinero por darles dinero, sino formaba parte de todo un engranaje para llevar a cabo ciertas reformas que iban al cambio de país del neoliberalismo, ¿sí? O sea, no nada más es porque, ay, vamos a darle a los ministros una gran cantidad de dinero y a los del IFE o INE, eh, 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 todo este dinero, o los de las cuestiones eléctricas, ¿no? La ley que hizo, que violentó más bien Ernesto Zedillo Ponce de León, para poder entregar las primeras concesiones eléctricas cuando no estaba permitido. Cuando él permite que ingrese el sector privado al área eléctrica es porque la Suprema Corte se lo permite, a pesar de que se había interpuesto un recurso ante ellos. ¿Por qué? Porque le tenían que pagar el favor y formaba parte de este cambio de país que se impulsó desde Miguel de la Madrid, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener claro también, porque no nada más estamos hablando de que se les quitó el dinero porque gastaban mucho. No, es porque formaba parte de todo un andamiaje, y justamente cuando llega Andrés Manuel López Obrador, de lo que habla es de un cambio de régimen político, no habla de un cambio de partido. Eso lo dice en la Cámara de Diputados y fue lo que nunca entendió la oposición. Por eso estamos viendo todo lo que hoy está aconteciendo, ¿no? Y por eso hoy están esos fideicomisos ya en manos de la TESOFE, ¿no? Entonces, es una vergüenza, por ejemplo, que todos esos beneficios, el ministro Medina Mora, que estuvo unos cuantos meses, vaya a seguir recibiendo estas grandes cantidades de dinero. Y también los ministros estos, cuando se vayan, van a seguir recibiendo estas grandes cantidades de dinero porque la ley no es retroactiva, ¿no? Entonces, eso sí me quería que quedara un poquito claro. Sí, qué bueno que lo comentas, Jesús, porque bueno, ya ves que siempre aquí se dice que pues los gobiernos hay que tratar bien a las Fuerzas Armadas, ¿no? Parece que aquí no solo eran las Fuerzas Armadas, sino también el Poder Judicial, para que no les estorbara justamente pues en todos los cambios que se hicieron en la época, ya lo mencionabas, yo miré un poquito más atrás, desde la época pues de Miguel de la Madrid para acá, en donde pues vemos que las iniciativas del Poder Ejecutivo pues prácticamente pasaban sin problema alguno por el Poder Judicial, ¿no? Bueno, yo sí me disculpo, no, de verdad tengo voy a participar en una mesa sobre enfermedades de la pobreza aquí en el sureste de México que empieza a las 11, entonces me pidieron que me conectara un poquito antes. Entonces, pues muchísimas gracias y pues ahí seguimos cantando, ¿no? Juntos. A ver, Me voy a traer, A ver, despídete con la me voy a traer mi última. quena la próxima vez, ¿eh? La última y nos Para vamos, que, Héctor. no, pues ensayamos una, Jesús, Ok, ensayamos una con ok, Violeta y ok. Para el Ernesto próximo viernes. y aquí un cuarteto de los Beatles, ¿no? ¿Qué tal? Sí, la Mesa Bueno, Autónoma Cantora. ándale. Un abrazo muy fuerte a todas y todos. Que estén muy bien. Fuerte Y abrazo, gracias. Héctor. Abrazo, Gracias. Y Héctor. después nos platicas de estas enfermedades de la pobreza, muy interesante esto que dices, suena muy, muy importante. Así es que ya nos estarás compartiendo. Héctor, que te vaya muy bien. Muchos, muchos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Héctor, y gracias también, Jesús. Jesús, una reflexión final, ¿con qué te despedirías también de pues, los temas que hemos estado abordando, más el tema de telecomunicaciones, también que esta reforma que generó ahí muchos ruidos, molestias de la derecha? Pues, pues mira, Ernesto, justamente lo que estaba diciendo ahorita del cambio de régimen, que estamos viendo la concreción, ¿sí? De mucho del trabajo que dejó pendiente Andrés Manuel y que así estuvo programado, porque no podían hacerse todos estos cambios de jalón, pero me sorprende cómo la oposición
no vio venir este cambio a todas las telecomunicaciones. O sea, la reforma en telecomunicaciones se dio en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que formaba parte de la reforma eléctrica, la reforma educativa, todo este paquete de segunda generación, porque la primera generación habían sido los de Carlos Salinas de Gortari, que también tiene que ver con la iglesia, por cierto, ¿no? Los de Salinas, y esta segunda generación fueron los de Enrique Peña Nieto. En esa estaba la de telecomunicaciones, donde le arrebataba al Estado, ¿sí?, su poder de decisión sobre algunas concesiones, cuando el espectro eléctrico es del Estado y se creó este Instituto de Telecomunicaciones que ya desaparece, y no vieron venir la oposición. Se pensó que nada más venía una reforma con la idea de establecer un artículo, una modificación o de reinsertar el artículo que también ya lo habían quitado porque ya estaba, que no participaran gobiernos extranjeros en la promoción o publicidad o algún tipo de expresiones que afectaran al país, ¿no? Se pensó por parte del PRI, del PAN, de MC, que iba a venir nada más sobre esto. Cuando ven la magnitud de la reforma que envió la presidenta, entonces lo único que les tocó decir es a personajes como Ricardo Anaya, es que no es posible que hayan leído más de 200 páginas en una noche y estén votando hoy en las comisiones a favor de esta reforma en telecomunicaciones. O sea, ¿con qué cara lo dice él cuando la reforma educativa justamente ocurrió cuando no se había leído y cuando él estuvo, evidentemente que hoy va a hablar en contra porque él estuvo igual que Mario Delgado a favor de toda la reforma educativa? Estuvieron a favor de todos los cambios que se fueron haciendo y que hoy están terminando, hoy se están revirtiendo con esta de telecomunicaciones. Recuerdo que cuando se dio, ustedes también lo recordarán, la famosa ley Televisa, ¿no? Fue un viernes, ese sí fue un albazo, porque las sesiones son martes y jueves, y de repente el viernes está en sesión en la Cámara de Diputados, se tenía un cúmulo de iniciativas por aprobar, y al final, cerca de las 12 de la noche, se presenta la ley Televisa. Pablo Gómez era el coordinador de la fracción, le pasó de noche a Pablo Gómez, después lo tuvo que recordar porque era tanto el trabajo, que es lo que acostumbraba a hacer el PRI o el PAN. Mandaban muchísimas iniciativas y las más importantes las dejaban al final, y ya con los diputados o senadores muy cansados metían este tipo de reformas que no se leían. Entonces, la que hoy se aprobó anoche en comisiones en el Senado de la República, que es lo de telecomunicaciones, que tiene que ver con esta nueva agencia que creó Claudia Sheinbaum y que incluso había creado cuando estuvo en la Ciudad de México al frente, lo que hace es retomar toda esta parte de la vigilancia de las concesiones. ¿Por qué? Porque las concesiones que ha utilizado tanto TV Azteca como Televisa han sido para actuar en contubernio con el poder y continuar o darle continuidad a los beneficios, a los recursos para una élite, para un grupo de poder en México, y dejar a la población fuera. O como vimos ya en la última parte, que fue poder influir el poder fáctico en una elección como fue la de Enrique Peña Nieto, justamente porque se utilizó un canal de televisión, una concesión, de una forma en que no tenía ningún filtro, ¿sí? Y se les dejó hacer todo lo que quisieron, como por ejemplo comprar una presidencia de la República. De esto tampoco se está hablando. De lo único que se está acusando por parte de la oposición hoy es que se va a censurar, que lo que dice el artículo 109 es que el gobierno, a través de esta agencia,
va a poder bajar algunas plataformas o va a poder cancelar algunas concesiones. No, es mucho más grande el impacto que va a tener esta reforma que se está discutiendo y creo que apenas estamos viendo los alcances que va a tener. Jesusa, muchísimas gracias. Ya tenemos que ir cerrando. Jesusa, pero escuchábamos ayer un intenso debate, ¿no? Así fuertísimo y que fue también trending topic número uno, ¿no? Está la ley censura. Y veíamos nuevamente este discurso, Jesús, que hemos escuchado una y otra vez por parte de algunos legisladores y en particular de Ricardo Anaya, pero también de otros, decir, pues vamos a hacer Cuba. O sea, otra vez con este mismo argumento, ¿no? Vamos a hacer Cuba, vamos a hacer Venezuela. Y pues ahora le agregaban China, ¿no? Antes no le agregaban China China. Pero y a, ayer y a me llamó. Irak también. Sí, me llamó mucho la atención que varios decían, hacían alusión a China, ¿no? O sea, ya pues este discurso, ellos son la dictadura y nosotros vamos hacia una dictadura como ellos. Y bueno, pues en este contexto de Donald Trump, pues no hacen ninguna referencia a Estados Unidos, sino China ahora pues sigue siendo como el referente y ahora en este contexto de las telecomunicaciones. Jesús, ¿a qué decir también sobre esto? Bueno, es una forma muy simplista, ¿no? O sea, es como si si pensaran que la población no piensa, no se da cuenta de las artimañas que están utilizando, porque ni siquiera hay una discusión de fondo. Se habla de censura en lugar de verificar en qué momento se puede bajar una plataforma, porque es este famoso artículo 109, en qué momento se puede retirar una concesión, ¿no? E incluso hoy estaba escuchando un programa de radio, ¿no? De totalmente el conductor inclinado a la derecha, donde dice, bueno, si lo que tanto quieren prohibir, pues finalmente va a ser lo que la gente va a terminar consumiendo, como por ejemplo la película del Padre Amaro. Ya ven que la querían quitar y entonces la gente terminó viéndola. O sea, así de simplistas son los análisis que se están haciendo cuando lo que no, lo, y no es que no sepa Ricardo Anaya, por supuesto, es que no lo quiere decir y ahora el argumento es que China es el ajonjolí de todos los moles, por supuesto, ¿no? Pero lo que no dice es cómo se utilizan los algoritmos, cómo se manipulan por parte de grandes grupos empresariales, incluso transnacionales, como ya los vimos en varias de las campañas, como las que se tuvo en contra de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Todas estas campañas de cómo en Twitter, hoy X, ¿no? De cómo se armaban y se manipulaban y se tenían todos los IPC en otros países para poder atacar y que todos fueran en un mismo discurso, ¿no? Ahora todo esto es lo que se va a poder analizar justamente con esa ley. Entonces, si estás viendo que hay una violación a la libertad, si estás viendo que hay una violación o hay un injerencismo, bueno, todo esto se va a poder analizar y se va a poder bajar una plataforma o suspenderla. O, por ejemplo, también algo que decía la presidenta que tenía que ver con el SAT, ¿no? Porque muchas de ellas no pagan impuestos, ¿no? Muchas de ellas no pagan impuestos, entonces ella también mencionaba que se va a hacer una revisión y aquellas que estén violentando este tipo de leyes del SAT, bueno, tendrían que ser suspendidas en tanto no se regularicen. ¿Por qué no lo menciona eso la oposición? ¿No? Porque no les conviene. Y en cambio sí hablan de que se está legislando al vapor, de que sí se está leyendo en unos cuantos minutos. Eso siempre ha ocurrido en el Congreso de la Unión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ojo, no estoy diciendo que sea lo correcto, no estoy diciendo que sea bueno. Siempre se debe dar el tiempo suficiente para que sea discutido, pero pareciera que están o quisieron hacer una estrategia como cuando se hizo
se aceptó que se hicieran estas grandes mesas en el Senado de la República, ¿sí? Porque se iba a echar abajo la ley Televisa, ¿lo recuerdan? Y que fue López Dóriga, fue Denis Dresser, fueron todos estos opinólogos del momento, ¿no? Los que eran importantes en ese momento para defender sus intereses. A lo mejor y lo que está buscando la oposición es poder hacer una mesa, ¿no? Donde haya mayor discusión, porque eso sí es cierto, siempre se han siempre ha habido leyes que se reforman al vapor. Yo creo que esta sí también se pudiera abrir al diálogo, y a mí lo que me preocupó también es que Ricardo Monreal dijo que habría varias cosas que se tendrían que modificar en esa ley. Y viendo lo que dijo hoy la presidenta de, ¿quieren que se cambie ese artículo? Lo quitamos. O sea, está muy abierta, como sucedió con la ley del ISSSTE, ¿no? O sea, ¿quieren una discusión? Ok, vayamos a la discusión. A lo mejor es lo más sano, pero va a volver a ser utilizado este espacio en caso que se diera para no avanzar en esta reforma que se está planteando. Violeta. Pues mi querida Jesús, muchísimas gracias como siempre. Un fuerte y fraterno abrazo, Jechucha. Y Gracias. pues también si te quieres despedir con una rolita, pues aquí vamos a ver. Mira, vamos a ensayar para el otro viernes y les vamos a dar una sorpresa. Órale. Perfecto, estaremos muy atentos a la sorpresa. Ok, pues Hasta muchas pronto. gracias. Nos vemos el próximo viernes. El Gracias. viernes. Cuídense mucho. Abrazo.